Gracias damos a Dios que nos permite volver a encontrarnos. Qué rico tener unas horas, unos instantes más en su presencia, un tiempo más en que nos permite aprender un poco más acerca de Él y de su palabra. Hoy quiero compartirte Romanos capítulo 10, versículo 17. Y es que algunas veces las personas me preguntan, Adriana, pero ¿cómo hago para creer? Pues este capítulo de la Biblia, este pasaje de la Biblia nos trae la respuesta. Resulta que para creer nosotros necesitamos la fe. ¿Y de dónde obtenemos la fe? ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo se obtiene? Muy bien, pues sin más preámbulos y sin más anuncios, aquí viene Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo he encontrado esto cierto en mi vida. Dice, la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Dice, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que tú y yo leemos la Biblia, en la medida que la escuchamos, en la medida que escuchamos esas palabras de Dios para nosotros, nuestra fe se aumenta. Porque nosotros entonces empezamos a tener fe en nosotros. Cuando leemos los textos, los pasajes bíblicos, cuando leemos las verdades que están allí, entonces esto permitirá que la fe nazca en nosotros, porque la palabra lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a pensar en un ejemplo un poco más terrenal, ¿cierto? ¿Por qué razón muchas veces hemos ido a comprar X o Y producto? Porque nos han dicho una y otra vez es bueno y terminamos comprándolo, ¿cierto? Y probamos por nosotros mismos que es así, que es verdad y que es bueno. Y algunas veces nos volvemos entonces los clientes más fieles a X o Y producto, porque ya no solamente escuchamos, sino que ahora nosotros nos hacemos, comprobamos ya y nos hemos hecho entonces ahora clientes de ese producto. Así pasa. Nosotros, en la medida que escuchamos a los demás, ay, sí, mira, es que Dios, y uno dice, pero ¿y yo por qué no puedo decir lo mismo que está diciendo esta otra persona? ¿Por qué no puedo decir, es que Dios también me contestó, es que Dios también escuchó mi oración? Pues nosotros necesitamos entonces escuchar más de la palabra del Señor. Y en la medida que tú y yo escuchemos más de la palabra del Señor, nuestra fe va a venir, va a surgir, vamos a empezar a tener fe. Vamos a creer en eso que estamos leyendo, vamos a creer en eso que estamos escuchando, y ahí va a empezar a surgir en nosotros la fe. Y vamos a ser como el hombre que hablábamos hace unos días, el hombre que se acercó a Jesús para decirle, Señor, ten misericordia de mi hijo y de mí. Recuerdan, Jesús le dijo a este hombre, le dijo, al que cree todo le es posible. Entonces, es posible creer cuando tenemos fe, pero la fe solo va a venir a nosotros a través de que nosotros empecemos a escuchar, a leer la palabra y a relacionarnos con Dios de una manera cercana. Solamente eso, algo que tú y yo tenemos en casa, seguramente una Biblia. Empezar a leerla, empezar porciones pequeñas, empezar a entender, así como lo hacemos aquí en este espacio práctico y corto, empezar a hacer las cosas un pedacito, entiende un pedacito, no intentes comprenderla toda desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza por un pedacito y empieza a escucharla. Hay muchas formas hoy día como nosotros lo podemos hacer. Si tú me dices, es que yo no veo, ahora la Biblia está en audio, la puedes colocar a través de canales como YouTube, puedes tener la opción de colocar el Evangelio según San Mateo, el libro que quieras de la Biblia, la puedes descargar en tu teléfono. Hay infinidad de formas como hoy nos podemos acercar a la palabra para que por el oír la palabra también se produzca en nosotros la fe.
Así que hoy, además de que oremos y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a acercarnos a ella, a amarla, a querer escucharla, además de eso, yo al terminar este video, te voy a dejar ahí en la descripción del video algunos enlaces de páginas donde tú te puedes acercar a la Biblia, donde usualmente también yo lo hago, consulto, porque hay diferentes versiones, ya no solamente en un español más clásico, sino en un español más actual, donde tú y yo podemos acercarnos y entender más fácilmente lo que nos están hablando. Entonces te voy a dejar algunos links, algunos videos que también puedes escuchar, formas como te puedes acercar a la palabra. Así que qué tal si ahora oramos y le pedimos a Dios que cada vez que nos acerquemos a su palabra la podamos entender. Señor, gracias, porque la Biblia, Señor, es un instrumento, Señor, para nosotros, Señor, para que nuestra fe crezca. Escuchar la palabra de Dios, Señor, en nuestras vidas transformará en nosotros, Señor, nuestra incredulidad, Señor. Empezará, Señor, a crecer nuestra fe. Hoy te pido que cada vez que nos acerquemos, que leamos, Señor, desde el versículo más sencillo hasta el más complejo, Dios, la podamos entender. Danos el entendimiento, Señor, para acercarnos a ella, para poder aprender de ella, Señor, para que así nuestra fe, Señor, crezca en nosotros cada día, Señor, y podamos deleitarnos al leer tu palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces espero que esto también te anime a leer la Biblia, a tenerla más cerca de tu mente y de tu corazón. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.